Amigos, creo que puedo decir con honradez y satisfacción que mucho de lo que yo quería decir ya me lo ganó Omar Carreón. Y la verdad es que resulta bastante aburrido oír el mismo disco varias veces. De todos modos, haré mi esfuerzo por poner las cosas en la perspectiva que a mí me gustaría subrayar en este importante evento. Yo también me sumo al homenaje que hoy rendimos a un gran antorchista, al compañero Wenceslao Victoria Soto. Y me sumo a él con mucho corazón, con mucho gusto, con mucha sinceridad, porque concuerdo plenamente en que este país necesita líderes, muchos líderes, pero no cualquier tipo de líder, y allí está el problema. Allí es donde está el problema, no en el número, sino en la calidad de los líderes. Porque necesitamos líderes distintos, líderes que realmente se identifiquen en lo más hondo de su corazón y de su conciencia con los intereses del pueblo pobre, del pueblo trabajador, del pueblo sacrificado y abnegado que con su trabajo y su sudor mantiene a este país. Porque necesitamos líderes honrados que no lleguen a los puestos públicos a enriquecerse y a enriquecer a sus amigos, a sus grupos, a sus mafias, sino que lleguen a trabajar realmente para paliar un poco la terrible situación del pueblo de México. Líderes trabajadores, laboriosos, que hagan todo lo que esté en sus manos para mejorar la suerte del pueblo de México. Líderes inteligentes y cultos que sepan trazarle al pueblo el rumbo del progreso y el rumbo de su liberación definitiva. Líderes, en resumen, que tengan como principio y fin, como el alfa y el omega de su conciencia y de su convicción política, trabajar para el pueblo, con el pueblo, del brazo del pueblo y dándole resultados palpables a este pueblo que lleva muchos años esperando esos resultados y que nunca acaban de llegarle. De esos líderes no hay, o hay muy pocos, para ser francos. Por eso, cuando nace uno de ellos, lo consideramos garbanzo de a libra. Y si como Wenceslao se nos va prematuramente, lo lloramos como una verdadera pérdida que muy difícilmente vamos a poder reponer. Así que permítanme rendir aquí un homenaje a ese gran michoacano, fundador del antorchismo en este estado, que todo lo dio sin recibir nada para beneficiar a su pueblo trabajador michoacano. Wenceslao Victoria, donde quiera que estés, recibe mi homenaje y estate seguro que mientras Antorcha viva, tú vivirás en la conciencia de todos los antorchistas. El hombre es un ser social. Ya lo dijo alguien en una frase un tanto cursilona, pero que creo que nos puede permitir entendernos. El hombre solo o sería un dios o sería una bestia, pero no podría ser el hombre tal como es hoy. El hombre es hombre,
precisamente porque es un ser social, porque vive en sociedad, porque se aglutina necesariamente con otros hombres y mujeres para entre todos crear la sociedad, crear los bienes que la sociedad necesita, producir lo que la sociedad necesita para vivir y finalmente crear también las condiciones para que el hombre se eleve espiritualmente sobre su biología, sobre sus instintos, sobre sus necesidades físicas, para intentar, como dijo alguien, tocar el cielo con la frente. El hombre necesita también hacer cultura, hacer ciencia, hacer poesía, hacer música, hacer baile, crear arte, crear literatura, crear belleza en el mundo, porque si ya de por sí este mundo está lleno de pobreza y de mugre y de tristeza y de dolor, si no existieran los creadores de belleza, yo creo que la humanidad solita hace mucho que ya se habría suicidado. Esto lo hace posible el hombre en sociedad. Como dijo Aristóteles, el hombre es un animal político. Es decir, el hombre es un miembro de la polis, de la ciudad, de la colectividad. Por eso le llamó animal político. El hombre no puede vivir fuera de la sociedad ni de la política, porque sería como si un pez pudiera vivir fuera del agua. Y ustedes saben que no hay pez que pueda vivir fuera del agua. El hombre no puede vivir fuera de la polis, no puede vivir al margen de la sociedad, sin la sociedad, participando con la sociedad. Y el hombre se asoció con sus hermanos para hacerse fuerte, para hacerse poderoso, para hacerse capaz de cambiar el mundo tal como lo encontró y hacerlo mejor, adaptarlo mejor para sus propias necesidades humanas. Los hombres se asociaron para trabajar juntos, para producir juntos lo que todos necesitamos y para repartirlo equitativamente entre todos. El hombre se asoció con otros, con muchos otros, porque él solo, como ya dije, solo si fuera Dios o solo si pudiera vivir como una bestia. Y como no es ni Dios ni bestia, necesita de sus hermanos para poder vivir una vida humana verdaderamente. Por eso se asoció con otros hombres. Por eso existe la sociedad, porque esa es la garantía de que el hombre pueda sobrevivir a los desafíos de la naturaleza y a los desafíos del universo en general, que a veces nos es hostil. Y si no, díganos los terremotos, y si no, díganos las inundaciones, y si no, díganos las explosiones volcánicas, y díganos las fieras que eran enemigos naturales del hombre allá cuando el hombre todavía vivía en las cavernas. ¿Cómo defenderse de esto? El hombre frente al león, frente al tigre, frente a otros animales feroces, está indefenso, porque el hombre no tiene garras, porque el hombre no tiene colmillos, porque el hombre no es tan fuerte como un elefante. ¿Cómo se podía defender el hombre? ¿Cómo podía sobrevivir? Uniéndose con otros hombres, creando la sociedad humana.
protegiéndonos unos con otros. Así surgió la sociedad y así debería ser la sociedad. Pero las cosas no siempre resultan como el que las creó lo pensaba. Quienes crearon la sociedad para beneficio de todos, para la solidaridad y para la ayuda mutua, no sabían que a la larga eso se iba a convertir en otra cosa, en lo que hoy es la sociedad. No una comunidad igualitaria, equitativa, solidaria, fraterna, buena para la vida de todos, sino en una verdadera selva humana, en donde impera la ley del más fuerte, del más abusivo, del más ladrón, del más inescrupuloso sobre los débiles y sobre los que no tienen poder ni económico ni político. La sociedad prostituyó sus finalidades primigenias. La sociedad actual no era la que los hombres de antaño crearon o para lo que los hombres la crearon. Ahora producimos riqueza, mucha riqueza. Ahora la humanidad produce más riqueza que nunca antes en toda la historia del hombre. La economía neoliberal que dijo Marx tiene todas esas características negativas que él dijo, es cierto. Pero, ¿por qué existe? ¿Por qué sobrevive? ¿Por qué derrotó al socialismo? Porque el capitalismo, porque la sociedad liberal, porque el neoliberalismo tiene una gran virtud, y que es su capacidad para organizar la producción social y hacerla más efectiva. No hay por qué no decirlo. El capitalismo es la forma de producir riqueza más eficiente que el hombre ha inventado hasta el día de hoy. Por eso es que es cierto que hoy producimos más riqueza que nunca en la historia del hombre. Nos estamos ahogando en riqueza. Vean ustedes, edificios hermosos por todos lados, tiendas llenas de mercancías de todo tipo, de víveres, de ropa, de zapatos, automóviles, trenes, aviones. Todo eso se llama riqueza y todo eso lo producimos nosotros con nuestro trabajo y con nuestras manos, pero organizados por la economía neoliberal. Esa es la verdad. Hoy el hombre produce más riqueza que nunca. Y si la sociedad estuviera organizada como lo querían los primeros hombres, esa riqueza nos debería estar haciendo felices a todos. Pero ahí está el problema. Esa riqueza, esa abundancia está secuestrada por unos pocos. La inmensa mayoría, que es la que produce esa riqueza, solo se conforma con verla detrás de los aparadores, con verla en las estanterías, con verla en los supermercados, pero no la puede coger aunque tenga hambre. No se puede poner los zapatos que ve aunque ande descalzo. No se puede vestir aunque sobre la ropa en las tiendas. La riqueza está encerrada tras murallas de hierro o más poderosas que si fueran de hierro. Y el hombre pobre, el hombre humilde, solo puede adquirir la riqueza si la compra con dinero contante y sonante. ¿Y de dónde va a sacar el dinero el hombre? La respuesta es muy clara: de su trabajo, de su sudor. Pero ¿qué pasa en una sociedad donde no hay trabajo?
¿Qué pasa en una sociedad donde el desempleo alcanza el 60% de la población económicamente activa? Y no me van a dejar mentir, porque el dato lo da el Coneval. Y lo da el INEGI. Dice que la mano de obra en edad de trabajar existe en el autoempleo, es decir, en el comercio ambulante. El 60% de la mano de obra en edad de trabajar está en el comercio ambulante. O sea, desempleo disfrazado. El gobierno reconoce el 5% de desempleo abierto. Entre el 5% de desempleo abierto y el 60% de desempleo disfrazado, tenemos el 65% de desempleados en este país. ¿Qué ingreso tiene esa gente? Lo que Dios le da a ganar ese día. Por eso cuando venden algo se persignan varias veces para que ese día les vaya bien y puedan llevar algo para el alimento de la familia. El ambulantaje no es empleo, no nos hagamos tontos. Es una manera de desfogar el desempleo. Y los que tienen empleo, que son la minoría, ganan una miseria de salario. La OCDE, que no es sospechosa de izquierdismo, dice que México es el país que paga los más bajos salarios de toda América Latina. Los más bajos salarios. Y en contraste, el trabajador mexicano es el que trabaja más horas en el mundo. Ese es el pueblo de México. Trabajamos como animales para un salario de mendigos. Y por eso toda la riqueza que el capital produce, que producimos nosotros, es una riqueza que no disfrutamos. Porque la cuchara con que debemos sacar la sopa que comemos se llama salario. Y esa cuchara o es muy chiquita o de plano no existe. Y entonces no podemos sacar sopa de la olla común. Las mercancías están para los que las pueden pagar y se acabó. En una palabra, como decía yo hace poco, que creo que me escuchó el doctor Ramón Ojeda, hoy producimos más riqueza que nunca, pero paradójicamente hoy hay más pobreza que nunca en la historia de México y del mundo. Dije en esa ocasión a la que me refiero, y hoy lo repito, la Oxfam, otra organización nada izquierdista, dijo hace 2 años que le hice informe que había 86 millonarios en el mundo. Fíjense bien, 86 gentes que tenían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Los seres humanos somos hoy, números redondos, 7,000 millones de hombres y mujeres. 7,000 millones. La mitad somos 3,500 millones. Y 86 ricachos tienen tanto dinero como 3,500 millones de pobres. Y eso era hace 2 años. El informe de la Oxfam de este año dice que ya no son 86, que ya nada más son 64 los multimillonarios. Y los pobres ya no somos 3,500 millones, ya somos más de 4,000 millones de pobres en la tierra. ¿Cómo es posible este absurdo? ¿Cómo es posible esto, compañeros? 64 ladrones acaparan tanta riqueza como la mitad de la humanidad. Ese es el capitalismo, ese es el neoliberalismo.
muy buen productor de la riqueza, pero no la reparte. La concentra en unos cuantos aborazados, en unos cuantos aprovechados, y a los demás que nos lleven los diablos. De hambre y de frío y de enfermedad y de ignorancia y de falta de agua potable, y etcétera, etcétera. Tenía razón Rubén C. Navarro, poeta michoacano, que dijo: desde que tú faltaste, no ha faltado el ruego de los que padecen injusta opresión. Desde que tú faltaste, glorioso manchego, tras cada soldado se esconde un borrego, tras cada nobleza se esconde un follón. En los días que corren, Señor, es un hecho que estamos a oscuras, pudiendo haber luz, que a muchos nos dejan sin pan y sin techo, que en nombre de Cristo que en nombre de Temis se viola el derecho, y en nombre de Cristo nos cargan la cruz. Eso dijo Rubén C. Navarro, y es cierto, así estamos. El neoliberalismo, resumo y me voy, es bueno para producir riqueza, pero no la reparte. No la reparte. Los economistas a los que hacía alusión Omar crearon la teoría del goteo, decía yo hace poco. Según ellos, hay que dejar que el rico sea cada vez más rico, como decía Omar. Hay que ayudar al rico a hacerse rico y más rico, porque dicen ellos, cuando el rico se hace rico, da empleo, crea empleo, mejora los salarios, mejora las prestaciones, paga impuestos y por lo tanto ayuda al bienestar de las mayorías. A eso le llamaron la teoría del goteo. La riqueza se concentra arriba, pero gotea hacia abajo, dicen los economistas del neoliberalismo. Pero han pasado, según los datos que dio aquí Omar, más o menos 90 años en que se creó esta teoría, y ahora ya hay cifras irrebatibles que demuestran que la teoría del goteo es una mamada, que demuestran que es una mentira, que no es cierto que la riqueza gotea hacia abajo, no es cierto. Y los datos que yo doy no permiten dudas. 64 billonetas y 4.000 millones de pobres en el mundo. ¿Dónde está el goteo? ¿Por qué no gotean los millones de esos millonetas? Aquí en México tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo. Hace no tanto era el más rico del mundo. Ya no lo es, pero sigue siendo muy rico. Y en cambio tenemos 95 millones de pobres. Somos 120 millones. Así es que apenas 25 millones escapan a la línea de la pobreza. En los 95 millones restantes estamos pobres. ¿Por qué no gotea la riqueza de Slim? ¿Por qué no gotea la riqueza de Azcárraga? Yo quiero ver ese goteo, lo estamos esperando. Queremos que escurra la riqueza hacia los pobres, pero aquí nos vamos a quedar esperando, porque repito que eso no es cierto. Los datos no mienten, la teoría del goteo es una falacia. El capital concentra y concentra y concentra la riqueza. Y cada vez hay ricos más ricos, pero más poquitos. Y cada vez hay más pobres en número y más pobres en cuanto a la pobreza profunda que los agobia y que los martiriza. El capital no tiene mecanismos para repartir la riqueza y los datos no mienten. Por lo tanto,
Hay que preguntarse con claridad y contestar con claridad. ¿Quién debe repartir la riqueza? Si el capital no la reparte, ¿quién la debe repartir? Y yo les voy a decir, la ley lo dice también. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también lo dice. La riqueza la debe repartir el gobierno. El gobierno debe repartir la riqueza. Y la ley le da los instrumentos necesarios para repartir la riqueza. ¿Qué le dice la ley al gobierno? Le ordena que cree empleos para todos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los empleos? Dicen que en México la ley no se negocia. Dicen que la ley se aplica parejo, que vivimos en un estado de derecho. Y yo pregunto, ¿y los que no cumplen con la ley, que ordena trabajo para todos, dónde están? ¿Por qué no se les mete a la cárcel? Ellos están violando la ley contra los derechos del pueblo, derechos que la Constitución consagra. Empleo para todos es obligación del gobierno. Salarios dignos para todos, obligación del gobierno. Vivienda digna para los mexicanos, obligación del gobierno. Servicios de salud de calidad para el pueblo, obligación del gobierno. ¿Dónde están? ¿Por qué no se cumple la ley? La ley sí le aplica a los borrachitos que se mean en la calle, pero a los poderosos que hacen su capricho, a esos nadie los toca y allí siguen esquilmando al pueblo sin que nadie mueva un dedo. Empleo para todos, salarios remuneradores para todos, servicios de calidad para todos. Y le dice al gobierno, para que tengas dinero para dar servicios de calidad como educación, salud, agua, banquetas, drenaje, alimentación, vivienda, para que tengas recursos debes aplicar una política fiscal justa y progresiva. Deben pagar más impuestos los que ganan más. Y los que no ganan o ganan muy poco no deben pagar impuestos. Eso dice la ley y hasta la teoría económica. Pero en México el 70% de lo que el gobierno recauda lo pagamos nosotros los jodidos. Y hasta hace poco el otro 30% lo pagaba Pemex. Conclusión, los millonetas no pagan impuestos. ¿Y entonces qué hacen con esa riqueza? Engordan y engordan y engordan. Concentran y concentran la riqueza, porque el gobierno no los castra como a las abejas, porque no les quita parte de su riqueza, de sus utilidades, para poder satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Y por qué no lo hace? Porque el gobierno protege a los intereses de los de arriba y se olvida de los intereses de los de abajo. El gobierno recauda, a pesar de eso, o quizás por eso, mucho dinero. Mucho dinero. Este año el presupuesto federal es de algo así como 4.600.000.000.000 de pesos. Oigan bien, 4 billones, no millones, billones. 4 millones de pesos, más 600.000.000.000 más de pesos. Si ese dinero se gastara, no todo, pero una buena parte en las necesidades del pueblo, las cosas serían diferentes. Pero el último dato que yo conozco aparece en el libro que publicó el presidente de la República actual cuando era candidato. Y él dijo, del total de dinero que recaudó el gobierno en el año pasado,
El 33% se gastó en los de arriba, el 33%. Y en los de abajo solo se gastó el 13%. Es decir, que el gobierno gastó en ese año 3 veces más en los ricos que en los pobres. ¿Qué habrá pasado en estos años? Aseguro que hoy las cosas están peor que entonces. Resulta que los que todo lo tienen todavía reciben la mayor parte del gasto del gobierno. Y los que no tenemos nada, cada vez recibimos una parte menor de los gastos del gobierno. Si el gasto del gobierno se hiciera al revés, si el 40% fuera para el pueblo y solo el 10% para los ricos, este país no tendría tanta pobreza ni tanta injusticia. Sería una manera de repartir la riqueza. Ya voy a terminar, compañeros. Yo dije, pregunté y estoy contestando. El capital no tiene mecanismos para repartir la riqueza. La teoría del goteo es falsa y eso no admite duda, está probado. Alguien tiene que repartir la riqueza y ese alguien es el gobierno de la República. ¿Cómo? Antorcha lo ha dicho muchas veces y hoy lo quiero repetir. Empleo para todos. Salario digno para todos. Una política fiscal progresiva, que paguen más los que ganan más y que no se siga recaudando impuestos del consumo. Mucho del impuesto del gobierno es impuesto al consumo, o sea, el IVA famoso. El trabajador paga impuestos por su salario y cuando va a comprar a la tienda vuelve a pagar impuestos. Porque está grabado el consumo del pueblo trabajador. Sobre nosotros palo y pedrada y a los de arriba simplemente no se les cobran impuestos. Por eso Antorcha dice, tiene que haber un impuesto justo, progresivo, que paguen más los que ganan más y que al pueblo se le deje descansar. Y por último, que se reoriente el gasto social, que el gobierno gaste más en los pobres, que deje de estar invirtiendo en los que ya de por sí tienen la riqueza social en sus manos. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y digo que no se necesita una revolución. Digo que no se necesitan balazos ni muertos. Todo lo que se necesita es que se aplique la ley. La Constitución General de la República, que es la que nos otorga estos derechos, que son obligaciones para el gobierno de la República. Pero la revolución ya va a cumplir 100 años de terminada, el año que entra. Acuérdense que oficialmente la revolución terminó en 1917 con la Constitución de Querétaro de 1917. En 2017 se cumplen 100 años de culminada la revolución. Y a 100 años de revolución, los campesinos siguen esperando justicia. Los pobres siguen esperando trabajo y salario digno. El pueblo sigue esperando educación, alimentación, vivienda, servicios de calidad, educación de calidad para sus hijos. Lo que la revolución peleó sigue haciendo falta al día de hoy y ya vamos a cumplir 100 años de revolución. Por eso, amigas y amigos, hay que ser realistas y hay que decir que este cambio que necesitamos, que este país más justo que demandamos, no va a venir si seguimos nosotros esperando que nos caiga del cielo. Alguna vez dije, y permítanme repetirlo ahora,
Dice la Biblia que cuando los hebreos, los judíos, guiados por Moisés, se liberaron de Egipto, de Faraón, y caminaban a la tierra prometida por el desierto, se les acabó el alimento y se estaban muriendo de hambre. Y le dijeron a Moisés: tú tienes la culpa. Tú nos sacaste de la esclavitud de Faraón, prometiéndonos una tierra donde fluye leche y miel. Y ahora lo único que tenemos es hambre y arena. Arena y hambre. Danos de comer. Y Moisés, atribulado, dijo: Señor, dame de comer. Dale de comer a mi pueblo. Y dice la Biblia que llovió pan del cielo. Llovió maná. Así se llama en la Biblia el pan. Y el pueblo judío comió pan llovido del cielo. Pero ahora ya no llueve pan del cielo. No nos hagamos ilusiones. Ahora cuando más lloverán chingadazos, compañeros. Por lo tanto, ya no hay que esperar a que llueva pan. Hay que pararse a pelearlo. Hay que pararse a conquistarlo. Hay que ponerse a luchar para que cambie este país. Por eso, tiene razón Omar, y yo con él los llamo a que nos unamos, a que nos organicemos, a que crezcamos también, como dijo la Biblia, como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Que todo Michoacán pobre, que todo Michoacán trabajador reciba el mensaje antorchista, que reciba la convocatoria antorchista, que se sume al antorchismo para que juntos hagamos llover pan del cielo, compañeros, con nuestra lucha y con nuestra fraternidad y con nuestra decisión. Ahora el hombre tiene que conquistar el pan con el sudor de su frente. Los llamo a luchar, los llamo a unirse, los llamo a organizarse. Unidos somos invencibles, compañeros. Unidos somos invencibles. Unidos podemos hacer que ocurra lo que no ha ocurrido en 100 años de revolución. Que haya justicia para el pueblo, que haya trabajo para todos, que haya salario digno para todos, que haya educación de calidad para todos los jóvenes y niños, que haya salud para las madres y para sus hijos, que haya salud para los ancianos, que haya justicia, que haya equidad para todos los mexicanos. Esa es tarea de nosotros, de ustedes y mía. Y si no nos unimos y no luchamos, entonces no nos quejemos de que nos sigan tratando con la punta del pie, de que nos sigan mirando como a los conejos chiquitos y orejones. Dijo el poeta, y es cierto, los tiranos parecen grandes porque los miramos de rodillas. Pero si el pueblo se levanta, se dará cuenta que es más grande que el tirano, más fuerte que el tirano, más poderoso que el tirano. ¿Quién construirá la felicidad del pueblo? ¿Quién? ¿Quién será ese poder que salve al pueblo de la injusticia y del hambre? El pueblo mismo, el pueblo mismo. Nosotros, pueblo, nosotros somos el problema, pero también somos nosotros la solución. Somos el problema, pero la solución está en nuestras manos. Vamos a poner manos a la obra, compañeros. Vamos a luchar para hacer millones. Michoacanos, vamos a hacer millones, ¿sí o no? Vamos a luchar para hacer millones, ¿sí o no?
A ver las banderas arriba, compañeros. Arriba el espíritu, arriba el valor del michoacano. Vamos a unirnos, vamos a llevar el mensaje antorchista por los lagos azules y por los llanos dorados de esta tierra linda que se llama Michoacán. Michoacán, tierra de cantores, tierra de artistas, tierra de poetas, tierra de políticos. ¿No era de aquí don Melchor Ocampo? ¿No era de aquí el ilustre Morelos? ¿Y por qué el pueblo michoacano está ahora sobajado y humillado? ¡Arriba la frente, michoacanos! Háganse dignos de Morelos, háganse dignos de Melchor Ocampo. Yo los llamo a que levanten la bandera y la frente y a que unidos hagamos un México mejor entre todos. Muchas gracias.